Bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal, encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Mert Ramazan Demir celebró su 28º cumpleaños la noche del 28 de enero, en una lujosa villa con vistas al Bósforo en Estambul, un lugar que destacaba por su esplendor. La celebración se mantuvo en total secreto para la prensa, y la lista de invitados fue extremadamente limitada. La entrada al recinto de la fiesta contó con seguridad privada, y el uso de teléfonos móviles estuvo prácticamente prohibido. Este detalle puso de relieve el secretismo del evento. Cabe destacar que solo el círculo cercano de Mert conocía la organización. La noche, que comenzó en la tranquilidad del Bósforo, se llenó posteriormente de momentos emotivos. Se decía que todos los asistentes eran personas de la máxima confianza de Mert y Afra. Al llegar a la villa, los invitados fueron recibidos por un ambiente sencillo, pero sumamente elegante. El jardín iluminado con velas transmitió de inmediato el ambiente romántico de la velada. La selección musical estuvo totalmente adaptada al gusto de Mert. En lugar de entretenimiento estridente, el ambiente estuvo dominado por conversaciones íntimas, demostrando que la noche fue más una experiencia especial compartida que un simple espectáculo. El detalle más comentado de la noche fue el pastel especial que Afra Sarasoğlu preparó para Mert. Este enorme pastel llamó la atención tanto por su diseño como por su simbolismo. Se decía que los detalles del pastel aludían a la relación de la pareja. Se supo que Afra había organizado personalmente esta sorpresa. La sorpresa de Mert al ver el pastel no pasó desapercibida para los invitados. La sonrisa de orgullo de Afra, en ese momento, fue el momento culminante de la noche. Durante toda la fiesta, Mert y Afra se mostraron inseparables. Aunque pasaban tiempo con los invitados, a menudo preferían charlar a solas. Contrariamente a los rumores de separación, estas imágenes demostraron que su amor sigue siendo muy fuerte. Incluso sin fotos de ellos juntos, la información filtrada fue bastante clara. Los invitados comentaron que la pareja se encontraba en una atmósfera de gran armonía y paz. Esto se interpretó como el mensaje más claro de la noche. El momento en que Mert pidió su deseo de cumpleaños fue uno de los más emotivos de la noche. El momento en que Mert estrechó con fuerza la mano de Afra mientras se apagaban las velas provocó susurros entre los invitados. Este pequeño pero significativo detalle se convirtió en el símbolo de la velada. Muchos interpretaron este momento como una señal de un amor reavivado. La serena felicidad de Mert lo decía todo. La mirada de Afra, en cambio, era como una silenciosa confesión de la noche. A medida que avanzaba la velada en el jardín de la villa, las conversaciones se profundizaron. Los amigos de Mert comentaron lo bien que se veía últimamente. La influencia de Afra en este cambio fue uno de los temas tratados. El apoyo mutuo entre ambos era evidente para todos a su alrededor. No hubo excesos ni fiestas extravagantes durante la velada. Todo transcurrió con calma y privacidad, tal como estaba previsto. La mesa con vistas al Bósforo fue uno de los elementos que completaron la elegancia de la velada. La cuidada selección de detalles reveló la meticulosidad de la organización. Se decía que Afra también había participado activamente en la decoración. Se eligió un estilo sencillo pero impactante, acorde con el gusto de Mert. Esta elección demostró que la pareja podía tomar decisiones juntos.
La armonía se sintió durante toda la noche. A medida que avanzaba la velada, el ritmo de la música aumentó ligeramente. Sin embargo, la diversión nunca se descontroló. Los invitados se reunieron en pequeños grupos en la sala de estar y el jardín de la villa. Mert y Afra se unieron ocasionalmente a estos grupos. Sus conversaciones íntimas intensificaron la calidez de la velada. Todos sintieron que estos momentos serían inolvidables. Se afirmó que se tomaron medidas especiales para mantener la fiesta en completo secreto. Se hicieron grandes esfuerzos para evitar que se tomaran imágenes en los alrededores de la villa. Esto demostró la sensibilidad de la pareja para proteger su privacidad, especialmente después de las recientes acusaciones. Mert y Afra querían que esta noche fuera solo suya. Parece que lo lograron. Uno de los temas tratados esa noche fueron las decisiones de Mert después de su cumpleaños. Se afirmó que le dijo a su círculo cercano que deseaba un periodo más tranquilo y equilibrado. Se decía que Afra fue su mayor apoyo durante ese tiempo. Sus planes para el futuro despertaron la curiosidad, pero no se compartió información concreta. El misterio de la noche se acentuó aún más con este silencio. A medida que el aire comenzaba a refrescar hacia el amanecer, la fiesta seguía en marcha. Los invitados recibieron los primeros rayos del Bósforo desde la terraza de la villa. Estos momentos fueron descritos como los más tranquilos de la noche. Mert y Afra contemplaron juntos el amanecer. Su vínculo se sintió aún más fuerte en este silencio. Nadie quería perturbar ese momento. El hecho de que la celebración durara hasta el amanecer fue un indicio de lo agradable que había sido la noche. Los invitados tenían la misma expresión en sus rostros al salir de la villa. Era la felicidad de presenciar momentos tan especiales. El 28 pole cumpleaños de Mert en semejante ambiente fue ampliamente comentado. El papel de Afra en la noche fue descrito como la heroína anónima de la velada. Cada detalle hizo de este cumpleaños algo inolvidable. Esta fiesta, descrita como la primera gran celebración privada de 2026, se difundió de boca en boca. Aunque no hubo imágenes, las historias fueron lo suficientemente impactantes. Parece que las emociones que Mert Ramazan Demir experimentó en este cumpleaños darán que hablar durante mucho tiempo. El vínculo entre él y Afra Sarasolu volvió a cobrar protagonismo esta noche. Se transmitió un mensaje silencioso pero profundo. El amor a veces se revela con más fuerza en los rincones más recónditos. Después de esta noche especial, la pregunta sobre qué camino tomará la pareja es motivo de curiosidad. Sus allegados dicen que Mert está muy motivado. También se afirma que Afra fue una parte importante de esta felicidad. Los comentarios sobre la relación de la pareja van en aumento. Sin embargo, prefieren vivir a hablar. Esta actitud encaja a la perfección con el espíritu de la noche. La celebración del 28 cumpleaños de Mert Ramazan Demir será recordada como una noche sin ostentación, pero llena de significado. El silencio del Bósforo, la calidez de la villa y los amigos cercanos fueron la base de esta noche. La presencia de Afra Sarasolu fue el alma de la velada. Cada momento se vivió con una sencillez consciente. Esto hizo que la celebración fuera extraordinaria y especial. La noche del 28 de enero abrió un nuevo capítulo en la historia de la pareja. A diferencia de las fiestas extravagantes que suelen verse en el mundo de los chismes de famosos, esta celebración se destacó por su emoción. La decisión de Mert de celebrar su cumpleaños de esta manera llamó la atención. La sorpresa de Afra se convirtió en el símbolo de la noche. Las horas que pasaron juntos pintaron una imagen que iba más allá de los rumores.
Este mensaje en el silencio fue percibido por todos. Esta noche se convirtió en una historia que se fue haciendo más grande a medida que se contaba. En conclusión, este cumpleaños no fue solo una celebración, sino también una declaración de intenciones. Mert y Afra disfrutaron de una velada privada pero íntima. Cada detalle fue fruto de una elección consciente. Por eso, los comentarios que sugerían que su amor se había reavivado cobraron fuerza. Esta noche escondida en el Bósforo, se abrió paso discretamente en la historia de los chismes de las celebridades, y quizás por eso se volvió inolvidable. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.